de Dios. Algo que me llama muchísimo la atención de Cornelio es su fe y su comprensión de las cosas de Dios, aunque no era una persona que conocía del todo a Jesucristo. El ángel, cuando se aparece, le dice: hemos visto tu manera de dar limosna o de dar ofrenda en el templo, porque él apoyaba a los judíos, apoyaba la fe. Y hemos venido en respuesta a esto, y le da una instrucción y le dice que mande a llamar a Pedro. Pedro no se niega en ir y llega al lugar. Cornelio le cuenta la visión y Pedro dice: bueno, ahora comprendo que Dios no hace acepciones de personas. Y todos conocemos la historia de lo que él empezó a predicar. Pero el texto muestra cosas bien interesantes. La primera de ellas es la voz audible de Dios. Mis amados, estamos frente a un tiempo de la iglesia del Señor que no cree que Dios habla, que no cree que Dios habla audiblemente, que por miedo a enfrentarse a lo sobrenatural o por miedo a desviarse quizás en lo sobrenatural, no pueden creer que Dios hable audiblemente. Ahora, Dios no le habló a un apóstol solamente. Dios le habló a Cornelio. Dios le habló a muchas personas en el Nuevo Testamento. Dios profetizó a través de muchas personas. Dios le habló a gente de sucesos que iban a ocurrir, como por ejemplo pasó con el hombre, el profeta, creo que era el profeta Gabo, que cuando llegó al lugar dijo: del hombre que sea este cinturón, se lo amarró y dijo: díganle que no pase al lugar porque lo van a apresar, lo van a golpear. Y así fue. La voz audible de Dios es necesaria, pero la voz audible aparece cuando usted aprende a discernir la voz textual de Dios. Y la voz textual de Dios tiene que ver con su palabra. Para usted saber discernir la voz de Dios, usted debe saber discernir cuando Dios le está hablando por la escritura y lo que le está diciendo. Amados, eso no será el resultado de quizás un momentico de oración y ya escuché. No. Será el resultado de escuchar a Dios, de saber de que Dios habla, aceptar que Dios habla, y que no solamente habla audiblemente, habla de muchas maneras. Ahora, usted debe saber que como parte fundamental de esta iglesia, nosotros creemos en el poder sobrenatural del Señor. Nosotros somos una iglesia muy bíblica, muy centrada. Mis mensajes en su mayoría son expositivos. Yo expongo textos, yo no predico lo que bien me parece, yo voy al texto. Pero nosotros creemos en el poder de Dios. Y eso hace de que de alguna manera nosotros podamos tomar todo lo bueno de lo que es estudiar, de tener una buena exégesis o un buen estudio de la escritura, de poder interpretar la palabra o el mensaje de acuerdo a lo que el escritor quiso decir y no lo que a mí me parece. Y teniendo eso, poder moverme en el espíritu y saber cuándo usar la palabra de verdad. Mire, hay algo importante y es que la voz textual de Dios requiere aún que usted memorice la escritura. ¿Por qué ocurre de que usted como creyente puede memorizarse canciones y no textos bíblicos? Usted ahí donde está se sabe varias de Jesús Adrián, de Marcos Witt, de Marco Barrientos, se sabe muchas canciones. Y del mundo se sabe varias.
Pero ¿por qué no puede aprenderse textos bíblicos? Porque el diablo sabe que en la Biblia está la vida. Y entonces no va a permitir que usted se aprenda un texto. Porque él sabe que usted con un texto tiene cómo responder. Por ejemplo, Satanás llegó a tentar a Jesús. Jesús no le dijo, ay, váyase que usted también tan cansón. Jesús le dijo, escrito está. Y le dijo lo que decía la escritura. Amén. Digan conmigo, el mundo espiritual se trata con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es espiritual. Hebreos capítulo 11, quiero que me acompañe allí. Es un texto que a mí me encanta. Y en Hebreos capítulo 11 dice algo tan poderoso como esto. En el verso 3 del capítulo 11 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que ¿qué? Ay, ay, ay. Por la fe comprendemos que la palabra de Dios sostiene todo el universo. Dios mío, cuán importante es la palabra de Dios. Ahora, su primer trabajo es aprenderse de memoria textos bíblicos. Por ejemplo, los judíos durante sus años primeros de edad, de aún desde cuando son niños, se aprenden el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, de memoria. Ellos pueden recitar completo. La práctica judía de escribir los textos aún está. Cuando ellos se ponen su vestuario en los bordones del talid, creo que se llama, tiene la palabra de Dios. Y en todo lado hay palabra. ¿Cuánta palabra hay en su casa escrita? Que en esta familia amamos y perdonamos. No quite eso. Ponga un versículo, por Dios. Deuteronomio 6 recomienda que nosotros le enseñemos la escritura a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y nos dice Deuteronomio 6 que escribamos en los postes, que aún le pongamos manillas con versículos bíblicos para que nuestros hijos recuerden la palabra por encima de todo. ¿Cuánta Biblia le enseña usted a sus hijos? Pastor, yo los traigo a la escuela, a la iglesia infantil. ¿Así? Claro, él está con nosotros aquí 2 horas, pero con usted toda la semana. O sea que lo que aquí se le enseña, usted lo borra toda la semana. Porque usted no lo alimenta. ¿Están aquí todavía? ¿Cuánta Biblia se sabe usted? ¿Cuántos versículos se sabe usted? Cuando usted ora, ¿cuánta palabra escucha Satanás por su boca? Porque me temo que si de usted no está saliendo ni un verso bíblico cuando ora, entonces ¿cómo está peleando la batalla? Y se vale que usted esté orando y dice, como la palabra de Dios dice que no es vuestra, ¿cómo es que dice no es vuestra? Coja Google, mandan. Casi dice, mira, aquí coja la Biblia, que no es vuestra la guerra, sino de Dios. Miren, nosotros como iglesia, Dios nos ha dado algo de efectividad por su misericordia,
Porque hemos aprendido a usar cuando oramos la Biblia interpretada correctamente al momento que estamos orando. Y eso nos ha dado poder como iglesia a nosotros. En los desintoxícate lo vemos. Porque aprendemos a usar la escritura exactamente. Y no en vano Pablo le dice a Timoteo eso, ¿no? ¿Recuerdan lo que Pablo le dijo a Timoteo? A ver, los teólogos de la iglesia. Usa con precisión la palabra del Señor. Con precisión. Y Señor, y yo sé que voy a ser salvo y que voy a tener plata porque tu palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha amado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está diciendo ahí? Pero yo sé que ustedes han subido los animales al arca de Moisés, que han tenido el diluvio de Jonás. Digan conmigo, usar con precisión. Esa es una necesidad que tenemos. Yo tengo mucho problema cuando escucho a un ministro decir que es que no es tan necesaria la palabra y el estudio, sino que uno tiene que ser alguien del espíritu. Mire, uno escucha cosas hoy, entonces uno escucha alegorías y la gente le dice amén a eso. Entonces hagamos como esto. Hay un video por ahí que lo dice. Porque tu vida es como este mango, un mango que contiene la semilla para crecer. Tú pelas el mango y te comes el fruto, pero tiene que estar libre de hidrocarburos. Así tiene que ser tu vida, porque la palabra de Dios dice que la semilla cae a tierra y muere, pero la semilla, y la gente grita amén, 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 amén. Y la persona está hablando cual barbaridad. Entonces, por ejemplo, hemos llegado al tiempo, este tiempo es un tiempo donde la gente que sube la voz, grita más duro, motiva y lleva a la gente a temblar y a eso. Y entonces, aquí está el Señor, yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento. Ahora, 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 ahora. Eso es Dios. Y mis amados, resulta ser que no es así. Hoy les predica a ustedes un pentecostal reformado. Hoy les predica a ustedes alguien que era un especialista en mover las masas. Y hoy hablo pacitico y Dios se mueve. ¿Por qué es necesario que usted lea la escritura, la interprete y la aplique? Porque ella es la que cambia las vidas. No es lo mismo que usted esté orando y usted se imagine que Dios le diga te amo. Entonces usted está orando y Señor, dime te amo y no escucha nada. Cuando pueda escuchar te amo, ay sí me ama. Y toda la gente, todos oramos esperando a que Dios nos diga algo así, ¿no? Abrázame. Imagínese el miedo tan tenaz que le puede dar a usted, que usted sienta que dos brazos gigantes lo cogieron y lo abrazaron. Ahí cae. Ahí se desmaya, se lo aseguro. ¿Tenemos que tener expectativa de lo sobrenatural? Sí. Pero la Biblia nos aterriza. Amén. Digan conmigo, hay que aterrizar. Entonces, la escritura debo memorizarla. Repitan conmigo, la escritura debo memorizarla. Empiece memorizando los textos que Dios a usted le ha dado.
Por ejemplo, esta semana, a ver, ¿quién me comparte un texto que Dios le haya dado esta semana? Por ejemplo, yo puedo decirles que hoy yo escuché la voz audible de Dios decirme esto, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. Dice, ay, le dijo eso. Sí, eso es Isaías 41:13. O sea, me recitó la escritura el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está puesto para eso, para recordarnos las palabras del Señor. Amén. Digan conmigo, hay que aprender Biblia. Bueno, empiece a apuntar las promesas que Dios le ha dado a usted. Y pegue 2 papelitos esta semana con 2 promesas y apréndaselas de memoria. Solo le estoy diciendo 2. Y péguelos ahí y orando y recítelo. Hasta que usted de memoria los diga. La Biblia nos habla por allá en Timoteo que Dios, es como si Dios echara mano del depósito que está puesto en nosotros. O sea, es como si cada lectura de la escritura, cada pasaje que me memorizo, cada que aprendo algo de Dios, es como un depósito en mi interior del cual el Espíritu Santo, si lo podemos decir en nuestras palabras, echa mano en algún momento de transformación. Mi pregunta es, ¿cómo está su depósito? ¿Y de qué está lleno? Porque si usted me dice, pastor, yo llevo años en el Evangelio, yo ya eso me lo sé. Yo también ya esa me la sé. Y yo sé que no, eso no termina bien. Cuando uno piensa que los años le dan autoridad y puede ser mejor. No. Entre más años, más búsqueda debe haber. Amén. Digan conmigo, la voz textual de Dios. Hay un problema que la iglesia tiene y es que se dedicó a orar para que Dios le diga algo. Entonces, todos vamos a la expectativa cuando vamos a orar y Señor, dame un pasaje, dame un texto, dame una palabra, dime algo hoy, dime algo, dime algo, dime algo. Señor, por favor, yo te pido que me digas algo si tú me dices. Y quizás el Señor no quiera decirte algo. Solo quiere escucharte. Que puedas contemplarlo. Porque usted está sosteniendo la relación con alguien sobrenatural. Escuche, con el que usted va a hablar cada mañana ya conoce sus luchas y lo que usted le va a decir y lo que viene pensando. O sea, a él no lo sorprende nada, pero a usted sí lo sorprende lo que él le diga. Ahí. ¿Están aquí todavía? Entonces, Dios me habla por la palabra. Entonces, Dios le dio un texto a usted. Digamos que le dio un pasaje bíblico. Usted no se puede quedar ahí con el pasaje. Hoy que el Señor me habló mientras daba los últimos retoques al tema, el Señor me dio Isaías 41, el que le acabo de recitar. Y me dijo, lee detenidamente porque ahí está tu llamado, ahí está tu descendencia y ahí está lo que yo te envié a hacer. Claro, entonces me devolví y empecé a leer y tomé estos apuntes. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Wow. Ministerio. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los moldearás, y collado reducirás a tamo.
Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Por eso mi ministerio es de confrontación. No es de amén ni aleluya, hermanitos, el Señor los bendiga. Usted nunca espere de este servidor eso. Usted espere confrontación, pim, pam, 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 pam. Porque esa es mi esencia, es mi llamado. Reducir un monte a llanura es que usted esté bien perdido en la cumbre del pecado y aquí empiece el ministerio a pim, 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 hasta que usted se le fue todo ese pecado y quedó llanito. ¿Sí? Amén. Hay que tener claro el llamado. Digan conmigo, voz audible. Dios habla. Pedro estaba acostumbrado a oír la voz de Jesús, porque Pedro caminó con Jesús, ¿verdad? Pablo se sabía los 5 primeros libros del Pentateuco, hacía parte del Sanedrín, era de la escuela de Gamaliel, alguien efectivo en la escritura. Pero cuando la voz le habla, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? Porque esa voz no la distinguía. Si hubiera sido Pedro, se da cuenta que es Jesús. Si hubiera sido Juan, hubiera sabido que es Jesús. Pero Pablo tuvo su primer contacto con Jesús cuando lo confrontó. Tus primeros pasos con la voz audible será una confrontación. Son pocas las veces que la voz audible te dirá cosas bonitas a tu carne. La voz audible siempre va a confrontar. Y Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora Pablo entendió que Jesús se le había aparecido. Ahora, en ese mismo momento había mucha gente alrededor de Pablo. Y la demás gente escuchó un rayo, pero Pablo escuchó una voz. Cuando el pueblo de Israel iba subiendo al monte del Señor, ellos escuchaban rayos. Moisés escuchaba la voz. Hey. Digan conmigo, Dios habla. Cuando Dios llamó a Samuel, ¿recuerdan eso? Samuel, Samuel. Y se levantó como que. Pero la voz que escuchaba se le parecía a la de Elí. Escuche pues, se le parecía a la de Elí. Y cuando llegó a hablarle, le dijo, ¿me llamaste? ¿Yo no te he llamado? Ah, ya. Ve y te acuestas. Bueno. Vea pues. Samuel se acostó otra vez y de nuevo. Samuel. Pero Elí no tiene nada que hacer, hombre. Yo creo que él se puso a pensar, pero él está bien anciano, que se va a mover hasta acá. Sin embargo, volvió donde Elí. ¿Me llama? No, yo no te he llamado. Pero ven, ¿qué es lo que pasa? No, es que escucho una voz que me llama por mi nombre, me dice Samuel, Samuel. Entonces le dice, siéntate, Samuelito. Cuando esa voz te vuelva a llamar, le vas a decir, habla que tu siervo oye. Pero el tono de voz que usó, ¿de quién era? De Elí. No se le haga raro que Dios le hable por la voz de su líder, por la voz del pastor. Que se acueste bien bravo conmigo y Dios le hable por la voz mía. Hasta acá me lo encuentro.
Cuando Pedro escuchó la voz de Dios, ahora escuchó al Espíritu Santo hablarle, pero él sabía que venía de parte de Dios. A Cornelio no le habló Jesús mismo o la voz de Jesús a través del Espíritu Santo, le habló un ángel. Y la razón fue que él escuchó la voz, las instrucciones, y vio a alguien así. Escuche, solo le dijo, manda llamar a Pedro. Pero a Pedro le dio una lección teológica. Se le sobrevino un éxtasis, vino un lienzo del cielo, animales cuadrúpedos, reptiles, todos ellos que no comían los judíos, y la voz le dijo, mata y come. Pedro le dijo, sabes que nunca probaré eso. Y Jesús le suelta un rema. Y le dice, no llames inmundo a lo que yo santifiqué. Se acaba la visión, se va a acabar la visión. Y la voz le dice, dos hombres vienen a buscarte, baja y ve con ellos. Y ahora se termina uniendo el que tiene el conocimiento de Jesús con un anfitrión que supo escuchar la voz, que le guió para traer a aquel que tenía lo que necesitaba. Pero este anfitrión de la gloria de Dios, cuando Pedro le soltó, ¿cómo fue que pasó? Y cuando Cornelio le dijo, le dice el versículo que leímos. Así que luego envié por ti. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Escúchenme. La presencia de Dios está en todo lugar, todo el tiempo. Está con usted siempre. La única manera de que la presencia de Dios lo abandone es cuando usted ingresa al pecado. Y aun cuando usted ingresa al pecado y Él se aparta, vuelve y lo llama para intentar rescatarlo. Por eso el salmista dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? El apóstol Pablo lo describe así, porque el amor del Señor me constriñe. En la traducción Nueva Versión Internacional, en la Nueva Traducción Viviente, dice, tu amor me acorrala, me deja sin salida. Eso es lo que usted experimenta cuando usted se quiere ir de Dios y Dios dice, no, no te puedes ir. Y con lazos de amor vuelve y me atrae hacia Él. Ahora, usted debe entender esto. Suena muy emocional y es muy lindo, por ejemplo, cuando uno dice, si ves a mi amado, has de saber que estoy enferma de amor por Él, que no puedo dormir, como dice Cantar de los Cantares. Pero mis amados, la realidad es que no podemos huir de la presencia de Dios porque siempre está presente. Es más, ahora Él habita en usted. Usted es el lugar donde el Espíritu Santo vive. ¿Cómo se va a ir de allí? Entonces debemos es aprovechar la fuente de agua viva que tenemos dentro de nosotros y activarla. ¿Cómo? Por la oración y por la palabra. Y entonces ella empieza a fluir de tu interior. ¿Qué fue lo que debieron haber experimentado los que estuvieron en el desintoxícate? De que estaban allí adorando, estaban orando y de repente empezaron a sentir cosas que nunca en su vida habían sentido. Y no es porque el Espíritu Santo vino y se les puso encima o vino y se acercó, no, es porque ya lo tenían adentro y sencillamente
el que está predicando hace que esa gloria se active dentro de ustedes, y toda una adoración conjunta hace que su espíritu empiece a manifestarse. En unos se cae, en otros tiemblan, otros lloran, otros se ríen, otros están como borrachos, otros corren, otros quieren saltar, porque la presencia de Dios cuando se manifiesta por primera vez es un gozo inefable, increíble, no se describe a nada, nada se iguala a esa presencia. Digan conmigo entonces: Dios habla. Dios va a hablarnos. ¿Cuándo? No sé. Eso sí le digo, cuando la voz audible de Dios se deja oír, tiene un propósito. Yo la he escuchado de muchas maneras. Cuando voy a profetizar la escucho de una manera, cuando interpreto las lenguas la escucho de otra manera, cuando hay una impresión espiritual en mi espíritu la tengo de otra manera, y cuando Él me quiere guiar la escucho de otra manera. Pero ¿dónde aprendí a saber de qué manera Él habla? En la intimidad con Él. Tú tienes que saber que el Espíritu Santo que te va a usar, tienes que conocerlo en intimidad, para que cuando estés en público sepas hacia dónde se va a mover. Él es el que hace que mi voz esté hablando y esté diciendo algo, y usted esté sintiendo algo por dentro, algo le pase en su interior. Eso no lo produce el predicador, eso lo produce el Espíritu Santo que está dentro de usted. Había un lugar que se llamaba Tubunaus, cerca a Timor, y allá había un día un brujo que, para que los demonios hablaran, tenía que hacer muchos sacrificios de animales, pero los demonios le hablaban y le decían qué hacer, a él y al pueblo. Y un día cualquiera, mientras estaba invocando al Satanás, Jesús se apareció. Y él escuchó clarita la voz que le dijo: estás buscando al Dios equivocado, yo soy el Dios verdadero. Y entonces el brujo le respondió: ¿y quién eres tú? ¿El Dios de los cristianos? Dijo: no, yo soy Jesús. Y le dijo: toma lápiz y papel y apunta lo que te voy a decir. Y empezó a darle textos bíblicos y a predicarle la salvación. Le dijo: mañana a esta misma hora tú y yo hablaremos de nuevo. Al otro día, a la hora del sacrificio, Jesús apareció. Y el brujo le dijo: leí todos los textos que me diste, y habla de que tú eres el único que puede salvar. Y le dijo: sí, y no solo te quiero salvar a ti, quiero salvar a todo este pueblo. Ahora recibe mi espíritu, le dijo. Y el brujo empezó a hablar en lenguas. Los demonios empezaron a salir de él. Se revolcaba en el piso. Cuando se paró, el brujo, y volvió en sí, dijo: al que el Hijo libertare, verdaderamente será libre. Y el brujo llega a la aldea y le dice: miren, Jesús me dio una instrucción, que quememos todo lo que tenga que ver con brujería. Así como lo dice aquí la palabra en el libro de los Hechos, cuando Pablo llegó a Éfeso. Y entonces los del pueblo le dijeron: pero ¿hace cuánto lees la Biblia? Dijo: desde anoche,
que no pude ni dormir. Me leí todo el Nuevo Testamento. Y le dijo, en Éfeso ellos tiraron las cosas de brujería y eran cosas de mucho precio. Y Dios se manifestó en ese lugar y Dios se va a manifestar en ustedes. Y dice que prendieron la hoguera y empezaron a quemar las cosas de brujería y los demonios empezaron a salir de la gente. Y el brujo levantaba su mano como era de costumbre. Y ahora la gente no entraba en un shock raro, sino que empezaban a hablar en lenguas, a profetizar, a magnificar a Dios en otros lenguajes. Los pastores de la nación de Timor enviaron 4 misioneros a evangelizarlos. Cuando los misioneros llegaron, terminaron el pueblo evangelizando a los misioneros. Y los misioneros llegaron encendidos a Timor. Contaron el testimonio y Timor se avivó. Y los pastores empezaron a pedir por un avivamiento. Ya ustedes saben la historia de gente que caminó por el agua, ya se los he contado aquí. Dios le habla a los musulmanes, le habla a los judíos. Yo hace poco conté una historia que vi en un video donde una mujer que iba por primera vez a la iglesia, al servicio, empezó a hablar en lenguas y cuando estaba hablando en lenguas empezó a hablar en hebreo. Y el judío que estaba escéptico en la primera fila empezó a escuchar lo que la joven decía y empezó a llorar. Y entonces se le acercaron, le dijeron que qué le ocurría, que por qué lloraba. Él decía, porque esa joven está hablando en hebreo y yo soy judío. Y me ha predicado a Jesucristo todo este tiempo y me ha enseñado por las escrituras quién es Jesús. En las idas que por la gracia de Dios he tenido a Europa, he escuchado cómo Dios ha tocado a musulmanes, gente del Islam, radicales. Me tocó escuchar a un musulmán, a un ex musulmán predicando allí en San Michel, en la plaza. Creo que era San Michel. Y estábamos evangelizando, yo tenía un traductor y este hombre empezó a hablar y me dijo, detente varón. Y empezaron la gente, los franceses, los turcos a reunirse y este hombre empezó a hablar. Y decía, yo era musulmán. Y empezó a hablar y a predicar el evangelio en francés. El traductor me iba traduciendo y me dijo, mi hermana era cristiana y yo la golpeaba cada vez que me hablaba de Jesús. Le dejaba sus ojos morados, la mandaba 8 días a la clínica. Hasta que un día que casi mato a mi hermana, Jesús se me apareció en mi casa. Y dijo, he venido en juicio por tu hermana. Si tú no te arrepientes hoy, vas al infierno. Y dice que la voz salía como del televisor. Y le dijo, llama a tu hermana, porque te voy a mostrar quién soy. Y llamó a la hermana y la hermana le dijo, ¿a qué me llamas? ¿A atormentarme de nuevo? Y dijo, no, a una voz me acaba de hablar que me arrepienta, pero no sé cómo hacerlo. Y esta mujer, como pudo hablarle, empezó a predicarle el evangelio. Y ahora escuchó la voz del televisor que le dijo, y ahora te voy a llenar de mi espíritu, porque serás un testimonio a los musulmanes. Este hombre era de la Mairie, de allá de Francia, de París, o sea, de los policías, de los bomberos. Un hombre gigante. Y empezó a hablar y empezó a orar por los musulmanes que habían allí. Yo dije, wow. Y él me contaba cómo amigos de él, radicales, Jesús se les aparecía en sueños.
Y les predicaba: yo soy Jesús, les decía. Y esta gente abandonaba el islamismo por seguir a Jesús, aún sabiendo que les iba a llegar la muerte, a ellos y a su familia. Dios sigue hablando. Pero Dios necesita un instrumento que se dedique a escucharlo. Dios habla en sueños. No, pastor, es que yo sueño toda la noche. No, así no es. O sea, un sueño de Dios es un sueño de Dios, es algo real. Y cuando es de Dios, usted sabe que viene de Dios. Vemos en Jacob cómo Dios lo llamó a través de un sueño, ¿recuerdan? Dios habla por profecía. Hoy hay movimientos levantándose en contra de eso, que Dios no habla, que yo no sé qué, que falsos profetas, que esto y lo otro. Ay, mis amados, yo no sé cuántas profecías el Señor me ha llevado a dar, pero lo que yo sí le puedo decir es que hasta ahora, ninguna de las profecías que he dado ha caído en tierra. Todas se han cumplido. Aún he visto a gente apartarse y cumplirse la profecía que le di. Eso habla del Dios que tenemos, que es fiel a lo que dice. Mi amado, Dios puede hablar en cualquier momento, usar un hermano, una hermana para hablarte. Dios lo puede hacer. A veces Dios solamente viene y confirma lo que ya te dijo cuando oraste. Y hay una manifestación de Él que me encanta. Se llama silbo apacible y delicado. Y es cuando, iglesia, esperamos poder, esperamos que cosas sobrenaturales ocurran, y su voz viene tenue y delicada. Desafía nuestro razonamiento, habla nuestro pensamiento, nos calma. Elías estaba allí, dice que vino un temblor, un terremoto, y ahí no estaba Jehová. Vino un fuego y ahí no estaba Jehová. Y de repente un silbido apacible, y dice, y Jehová me habló en el silbido apacible. A veces su voz es tenue, pero poderosa. El Espíritu Santo tiene una particularidad, por eso lo hacen parte de verlo como una paloma, porque la paloma es un animal delicado, que con cualquier cosa se espanta y se va. Y es un animal que cuando llega a veces ni siquiera se siente cuando llega. Lo usaban antes para llevar mensajes a kilómetros de distancia. Y el Espíritu Santo fue el que hizo los cielos y la tierra, el que estaba en la construcción del cielo y la tierra, en todo el firmamento, que puso el adorno, dice el libro de Job, las estrellas, los planetas, el sol, que estaba cuando se abrió el mar rojo. Pero lo increíble es que ese Espíritu Santo con tanto poder a veces viene con una voz tan dulce, pero tan poderosa.
para convencernos, para quitarnos la arrogancia. Él nos dirige en las circunstancias. Él nos dirige en medio de las cosas de nuestra vida, nos va llevando. Y esta noche finalizo mi mensaje diciéndole a ustedes que el Espíritu Santo, mientras ustedes no le pongan límites, los va a llevar a lugares en el Espíritu que ustedes no han imaginado. Ustedes no se alcanzan a imaginar su poder. Oí el testimonio de un pastor, Sanabria creo que era su apellido, un tremendo hombre de Dios. Dice que una vez entró una persona muy endemoniada a la iglesia. Una mujer entró con su esposo. La señora empezó de una a tener manifestaciones demoníacas. Y el Señor le dijo al pastor: no hagas nada. Yo te diré lo que debes hacer. Y él dijo: ok. Le dio la orden a los ujieres, la pusieron en la parte de atrás de la iglesia. Y cuando terminó el servicio, él se acercó y el Espíritu Santo le dijo: no hagas nada. Llévala al lugar donde ustedes se retiran a orar. Porque el demonio que está en ella te tardará tiempo. Dice que él se la llevó. Y resumo la historia, que fue con el esposo allá de ella y empezaron a orar. Y él hizo todo lo que bíblicamente tenía que hacer, echar fuera en el nombre de Jesús el demonio, pero el demonio no se iba. Hizo todo lo que se tiene que hacer en una liberación. Y el demonio no se iba. Hasta que se fue a orar. Y cuando se fue a orar le dijo: Señor, mira, yo no sé qué ocurre con este demonio. Ya llevamos un día entero orando por esta dama, nos hemos trasnochado y no pasa nada, Señor. Y dice que vino sobre él la unción y que el Señor le dijo: ve y pregúntale cómo lo sacaron. Entonces que él dijo: ¿cómo? Y que fue y le dijo al demonio: en el nombre de Jesús te sujetas y me vas a decir cómo te sacaron del cuerpo de donde vienes. Y el demonio le respondió: qué listo eres, dime. Y le dijo: fue una mujer, le dijo el demonio. ¿Y cómo te sacó? Hablando en lenguas. Y él le dijo: en lenguas. Dijo: sí, esas lenguas que ustedes hablan, que ni ustedes entienden, pero que a nosotros atormenta. Y entonces él se volteó y dijo: no puede ser. Yo que he resistido toda mi vida a hablar en lenguas, y ahora con este demonio me tocan lenguas, ¿cómo hago? Y que dice que se rindió y dijo: bueno, si esto es, aquí me toca, Señor, desprenderme. Me desprendo de mis pensamientos, de mi creencia, Señor, y bautízame con las lenguas que bautizaste a esa sierva. Y dice que este hombre se volteó y empezó a hablar en el espíritu. Y cuando le empezó a hablar en lenguas al demonio, el demonio gritó: ¡ay! ¿Y cómo es que hablas las mismas de ella? Y ¡pua! La soltó. Pero hay un lado en la iglesia que nos dice que las lenguas son del diablo. Hay otros que no quieren hablar en lenguas, que porque les da miedo, que qué tal que se traguen la lengua. No se la ha tragado con tanto bochinche, ya se la va a tragar hablando en lengua. Esa no iba, esa me fluyó.
Hermanos, necesitamos el bautismo del Espíritu con evidencia de hablar en lenguas. En este Desintoxícate lo vimos. Llegó el momento de furor. El hombre fuerte camuflado. Y empecé a hablar en lenguas. Y ¡pam! Se manifestó. Y aquí estás. ¡Fuera! Se fue. Hoy vemos gente que se burla de las lenguas. Hoy vemos gente que dice, esa yo me la sé, rabacanda, rabaquía. Hay gente que dice que las lenguas son aprendidas, que es que escuchan a otros y se las aprenden. Vea, yo lo único que sé es que cuando hablamos en lengua nosotros nos podemos ver muy raros, pero el diablo corre cuando escucha hablar en lengua. Los Desintoxícate lo vemos. Empieza uno a hablar en lenguas rarísimas y los demonios a rebotarse. Mire al que tiene al lado y dígale, vamos a buscar hablar en lenguas. Pongámonos sobre nuestros pies. Hubo un suceso que me llamó muchísimo la atención. Está en Números 11. Y fue que Dios le dijo a Moisés, del espíritu que he puesto en ti colocaré sobre los ancianos. Dice que cuando eso ocurrió, los ancianos inmediatamente empezaron a profetizar. Y cuando estos ancianos empezaron a profetizar, cuando Dios puso del espíritu que había en Moisés sobre los ancianos, ellos empezaron a profetizar e inmediatamente un viento corrió por el desierto y trajo codornices por miles. En medio de un desierto dice que se hacían montañas de aves. ¿Para qué? Para que el pueblo comiera carne como habían pedido. Dios siempre tiene su manera de hacer las cosas. Y esta noche, ahora que vamos a orar, usted tiene que decirle, Señor, no te voy a colocar límites. No voy a tener más temores, no más miedos, no más cosas de mi mente, Señor. Como tú quieras, donde tú quieras, cuando tú quieras, Señor. Y entonces, Él, dice la Biblia, se despertará por ti y mostrará su poder. Pedro dejó años de doctrina teológica para predicarle a los gentiles. Es más, cuando llegó a la casa de Cornelio les dijo, ustedes saben que para mí como judío estar frente a ustedes los gentiles me es difícil, pero por causa del Señor estoy aquí. Quizás lo que necesitas es ese toque de Dios que te haga ver y moverte en lo espiritual. Cierra tus ojos, Señor, gracias. Gracias por esta noche, mi Dios. Precioso Espíritu Santo, nada más precioso, Señor, que estar en tu presencia, que estar en tu gloria, Dios. Que saber, bendito Espíritu Santo, que necesitamos de ti, Señor. Que necesitamos de tu gloria, mi Rey. De la gloria de tu presencia, Señor.
Quizás hoy eres ese silbo apacible para la iglesia, ese silbo delicado, tenue pero poderoso. Y rabas, ay, ok. Oh, mi Dios. Oh, Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu está orando esta noche. Que una manifestación aún más gloriosa viene sobre ti. Que ha llegado la hora quizás de buscar su voz, de tener esa transformación real. Oh, Espíritu Santo. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. Oh, mi Rey. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Transforma lo que soy, desesperado estoy, Vamos, dile. hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Si esta noche estás hambriento por su presencia, si quieres ir más allá en el Espíritu y dices, Señor, como tú quieras, entonces ven, corre aquí adelante, corre que queremos orar por ti. Oh, mi Dios. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed,
Tú nos convocaste, Vamos, dile. tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Ustedes que llegaron del desintoxícate, ustedes vienen encendidos. Vamos, entren en esa presencia. Díganle: Espíritu Santo, aquí estoy. Lléname hoy. Lo que no me diste allá, dámelo aquí, Señor. Yo quiero tu gloria. Yo quiero ir más allá. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, úngeme, úngeme. Yo necesito tu presencia. Yo quiero y anhelo tu gloria, Dios. Y Rabasea, Canda y Abasía. Ahí está el poder de Dios. En Tarrabacaya, Sentaribaquía. Oh, mi Dios. Yondri, escucho de parte de Dios dos palabras: Estados Unidos y regresarán. Son las dos palabras que tengo en mi espíritu: Estados Unidos y regresarán. Así te dice el Señor, así ocurrirá. Vendrán de nuevo, dice el Señor. Y Rabacanta y Abaseterebaquía, ay. Intarraba Prevescanda, Yasuakoi. Oh, mi Rey, oh, mi Dios, oh, precioso Espíritu Santo. Intarraba Mansakiri, Bababaya. Oh, vamos, vamos, vamos. Vamos a otro nivel, vamos a otro nivel, vamos a otro nivel. Como los ancianos en Números van a profetizar, van a hablar de las maravillas del Señor. Intarraba Kayasei, suelta esa lengua, iglesia, suelta esa lengua, iglesia, suelta esa lengua. Habla las maravillas de Dios, deja la pasividad, sal de la pasividad hoy. Intarraba Cantereba Proba Seya Kai. Y Rababa Sereba Kinda Ramasuba Bakaya Gay. Enta Yabaseya. Oh, mi Dios, hay mucho más, hay mucho más, hay mucho más, hay mucho más, hay mucho más. El Espíritu de Dios me dice que hay personas que están encadenadas a situaciones, a otras personas, que eso te está quitando la paz, que te está robando el gozo. Y el Señor te dice hoy: la unción pudrirá el yugo, pudrirá el yugo y vendrá tu respuesta, dice el Señor. Intarrabasella, canta ya vacía. Suelta los ídolos, suelta las personas, suelta los humanos que tengas que soltar, porque lo que Dios tiene es más grande. Abraham llegó a su hijo, ahí estaba su Isaac, pero allí proveyó Dios el carnero, Él proveyó la ofrenda. Así lo hará contigo. Tú lleva a tu Isaac al altar, tú lleva eso que estás amando más que a Dios al altar, y allí Dios proveerá el holocausto. Y Rabacanta ya vacía. Todo lo que Dios te pide, todo lo que Dios te dije que dejes, Él te recompensará el doble, Él te recompensará el doble, Él te recompensará el pobre. La Biblia dice en Zacarías: oh prisioneros de esperanza, hoy les anuncio que los restauraré al doble, al doble, al doble. Llegó el día de recuperar lo que se había perdido. Llegó el día de renovarse en el espíritu. Llegó el momento de crecer en el espíritu. Y Rabasanda Yabakiri Baseya Kai. Y Rabababasua Batiri Bansa Kiri Bababaseya. Sal de esa prisión oscura de tus pensamientos. Sal de esa prisión oscura del no puedo.
Sal de ahí, sal en el nombre de Jesús. Y rabacanta ya va a ser bacay. Y rabababa se acai. Lo veo en el espíritu. Es como si algo, un viento atrajera aquellas tinieblas que te han rodeado. Y tarrabasaya aquí a Basella. Él se lo está llevando. Él se lo está llevando. Así me lo dice el Señor. Como el torbellino que se llevó a Elías, así pasará el Señor, llevándose lo malo, llevándose lo incorrecto. Y rabacanta ya va a ser aquí a Basella. Hijo de hombre, profetiza. Di a los vientos, di a los huesos, vivirán, vivirán, vivirán. Huesos secos, vive, vive para el Señor. Y rababa santa rabacaya seribacay. Enta llaman siribasquia soa. Hay mucho más, hay mucho más, hay mucho más. Pide, pide esta noche. Dile, Señor, lléname, lléname, Espíritu Santo. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Dice el Señor, porque el que mucho se le perdona, mucho se le ama. El que mucho se le perdona, mucho se le ama. Por eso el compromiso es tan grande cuando Dios nos perdona. Los que sabemos que hemos pecado hasta ya no más contra el Señor y Dios nos perdona, ese amor nos rodea, ese amor nos constriñe, ese amor no nos deja ir a ningún lado. Así estarás, iglesia, rodeado de su amor, rodeado completamente de su gloria. Oh, mi Dios, qué gloria esta noche. Dice el Señor, tiempo de vino nuevo. Tiempo de vino nuevo. Voy a cambiar los odres. Voy a cambiar el odre y voy a traer el vino. Voy a cambiar el odre y voy a traer el vino. Suéltalo, viejo. Suéltalo de atrás, porque viene vino nuevo. Y que viene vino nuevo. No podrá venir vino nuevo en odre viejo, porque se echará a perder el vino y se echará a perder el odre. Tú serás el recipiente del vino que carga revelación, del vino que carga profecía, del vino que carga buenas nuevas y esperanza. Y gracias, mi Rey. Gracias por esta noche, mi Señor. Gracias por estar entre nosotros, mi Rey. A ti te damos la gloria, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Saben, yo sé que cuando la gloria está, uno no se quiere ir. No quiere. Y ojalá así sea cuando se manifieste en sus casas, que ustedes no se quieran ir de allí. Padre, bendigo tu iglesia, Señor. Que crezca, Dios, estos días esa hambre, Señor. Tú me lo hablabas hoy, Señor, en Isaías 41, Señor. Y gracias, Señor.
Oh, mi Dios. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua, pero yo Jehová los oiré, y yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas, o sea, en nuevos niveles del Espíritu, abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, y pondré en la soledad cipres, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel lo creó. Amados, la gente está buscando agua y ustedes la tienen por dentro. Ustedes son la respuesta a esta generación, amén. Padre, bendigo tu iglesia. Te pido, Dios de gloria, que este domingo crezca el hambre a tal punto que nos visites, Dios, y que caigamos como cayó, Señor, en el templo Salomón cuando se inauguró el templo, donde el humo de tu gloria se desató, Señor, y los sacerdotes ni siquiera podían ministrar, Padre. Que así tu gloria, Señor, esté con la iglesia, Padre, y que vamos al siguiente nivel. El vino nuevo